Las modificaciones posttransduccionales son sucesos sumamente relevantes en la biología molecular de las proteínas. Don Anaya, Yaneli Jaraque, Fernando Rojano, Saray Borja y quien les habla, Nayeli Guerrero, somos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Nos encontramos cursando séptimo semestre en el programa de microbiología de la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas. A continuación, les informaremos acerca del tema. Bien, este esquema ilustra brevemente los tipos de modificaciones posttransduccionales de las proteínas. Sin embargo, de los tres aquí presentes, únicamente profundizaremos acerca de la formación de enlaces covalentes y de la ADP-ribosilación, que hace parte de otro tipo de modificación posttransduccional. ¿Esto por qué? Porque este tipo de modificaciones posttransduccionales tienen mayor relación en la microbiología, mientras que, por ejemplo, la rotura de enlaces covalentes va más enfocado en el área de la medicina y sus ramas. Pero, ¿qué son las modificaciones posttransducionales? Pues estos son sucesos en los que puede ocurrir una adición covalente de un grupo modificante a la proteína, o hay una alteración química, o puede que haya una pérdida de péptidos en la estructura de la proteína. Ahora bien, estas modificaciones constituyen un mecanismo de regulación dinámico de la funcionalidad de las proteínas, de su actividad, su localización, siendo así sumamente relevante en la señalización celular. En cuanto a la traducción, esta es el ensamblaje de una molécula de proteína de acuerdo al código genético de una molécula de ARN mensajero. En cuanto al proceso de traducción, se da un extremo del ARN mensajero, se pliega al ribosoma. Las moléculas del ARN de transferencia que están en el citoplasma recogen ciertos aminoácidos. Con los aminoácidos plegados, las moléculas de ARN de transferencia se mueven hacia el punto donde el ARN mensajero está pegado al ribosoma. También una molécula de ARN de transferencia con el anticodón correcto se enlaza con el codón complementario del ARN mensajero. Esto, a medida que el ARN mensajero se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. El siguiente ARN de transferencia se mueve a su posición con su aminoácido. Los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico. Se desprende la primera molécula del ARN de transferencia, el siguiente codón se mueve de su posición y el siguiente aminoácido se coloca también en su posición. En cuanto a esto, se da el ensamblaje del proceso de traducción. Ahora, como mencioné anteriormente, vamos a profundizar en la modificación posttransducional de la formación de enlaces covalentes, con la formación de puentes disulfuros entre la cisteína. En cuanto a los puentes de disulfuro entre cisteínas, este consta de una formación de un enlace covalente entre dos cisteínas de la misma o distintas cadenas peptídicas. Este es la oxidación de dos cisteínas próximas y con orientación adecuada, como lo vemos en el enlace, ocurre de forma espontánea, dando lugar a un enlace covalente entre dos átomos de azufre. Ahora hablaremos de la fosforilación, la glicosilación y sus tipos, la hidroxilación, acilación, metilación y la amidación, que son procesos que conllevan la unión de moléculas. En cuanto a la fosforilación, esta ocurre la formación de un enlace covalente entre un OH negativo de un aminoácido y en estos aminoácidos se puede unir un fosfato. La enzima, cuando tiene un OH negativo, se fosforila y con eso hay un cambio en la secuencia primaria, y en la secuencia de estos cambia su conformación. La fosforilación es a través de una proteína de sinasas que estas modifican a otras proteínas y se inactivan. Para que vuelva a su estado activo, hay otras proteínas que eliminan el fosfato y muchos de estos mecanismos se ven en la regulación del ciclo celular. Glucosilación. Se trata de la unión covalente de uno o varios glucosilos encadenados, o sea, oligosacáridos o glucanos. Se glucosilan proteínas que se van a secretar o son de membrana y nunca se dan en los procariotas.
La función de estos oligosacáridos añadidos es 1. Favorecer o estabilizar la conformación final de la proteína extracelular o membranaria. 2. Aumentar la vida media de la proteína incrementando su estabilidad y su resistencia a la digestión por las proteasas. 3. Aumentar la solubilidad en un medio acuoso. Y 4. Aportar las estructuras que van a reconocer algunos receptores como por ejemplo los antígenos. La adición de los oligosacáridos tiene lugar tanto cotraduccional mientras se importa al retículo endoplasmático rugoso como posttraduccional en el Golgi y no es fija, por lo que las proteínas se identifican en gel como una banda borrosa. La glucosilación comienza en el lado citosólico del retículo endoplasmático rugoso con las glucosiltransferasas asociadas a membrana y las hay de dos tipos. La O-glucosilación sobre el hidroxilo de serina o treonina produce oligosacáridos simples que comienzan por N-acetil-galactosamina normalmente. Es posttraducional porque siempre comienza en el Golgi. La N-glucosilación sobre la amida de la asparagina que está 2 aminoácidos antes de serina, treonina o cisteína. Comienza con la adición de N-acetilglucosamina sobre un lípido, el dolicol fosfato. Tras varias etapas de polimerización sobreviene una reorientación de manera que ahora el oligosacárido está del lado del lumen del retículo endoplasmático rugoso. Se completa entonces la síntesis y se transfiere a una asparagina del péptido que se está introduciendo en el retículo endoplasmático rugoso. El péptido parcialmente glucosilado se dirige al Golgi, donde se completa la modificación de la cadena oligosacarídica. Esto puede implicar también eliminación de algunos residuos de monosacáridos. Los glucanos, unidos por N-glucosilación, son más complejos y diversos que los introducidos por O-glucosilación. Hidroxilación consiste en la incorporación de grupos OH. Estos grupos son grupos de compuestos químicos formados por la unión entre un óxido básico y H2O. El hidróxido es una combinación que deriva del agua por sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por un metal y está presente en muchas bases. En el caso del colágeno, esta modificación la realizan varias hidroxilasas presentes en el retículo endoplásmico y la reacción es químicamente compleja, pues conlleva la descarboxilación de la molécula donadora del OH. Acilación. Es una modificación que consiste en la unión de un ácido graso para aumentar la hidrofobia de la proteína y el lípido con el fin de que ocurra un anclaje en la membrana. Y esto normalmente ocurre por la cara interna. Suele ocurrir sobre la serina, la treonina o la cisteína, en donde muchas proteínas implicadas en la transducción de señales como la serina, la treonina, tirosina, sinasas y proteínas G están miristoiladas. La miritoilación es una modificación irreversible de la proteína por lipidación consistente al agregar el enlace amida covalente a un grupo miristoilo derivado del ácido mirístico. El ácido mirístico es un ácido graso de 14 carbonos. El grupo alfa-amino de un residuo de glicina usualmente se une al extremo N-terminal de la proteína. Esta modificación se puede realizar contrasduccionalmente o posttransduccionalmente. Sin embargo, puede dar lugar a la palmitoilación, que es una unión covalente de ácidos grasos como el ácido palmítico a la cisteína y menos frecuente a la serina y a la treonina de proteínas, que son típicamente proteínas de la membrana, función que depende de la proteína particular que se considere. Esto ayuda a mejorar la hidrofobicidad de las proteínas y contribuye a su asociación con la membrana. Metilación. La metilación es una reacción catalizada por la enzima metiltransferasa que utilizan SAM, que es S-adenosilmetionina, como el donador de los grupos metilos.
En el caso de la lisina se puede incorporar hasta 3 grupos metilos en el mismo grupo amino. Un ejemplo de estas modificaciones son las proteínas histonas H4, algunas proteínas musculares, citocromo C y la calmodulina. Inicialmente, para contextualizar, una amida se forma a partir de un ácido carboxílico y amoníaco o de una amina. Esto ocurre cuando un ácido reacciona con una amina y se forma un carboxilato de amonio. Sin embargo, las amidas se derivan no solo de los ácidos carboxílicos alifáticos aromáticos, sino también de otro tipo de ácidos como los que contienen azufre y fósforo. Ahora bien, las amidas que se derivan específicamente de los ácidos carboxílicos se forman de la siguiente manera. Inicialmente el amoníaco se añade al grupo carboxílico y ocurre un equilibrio ácido-base en el cual se transforma el hidroxilo en un buen grupo saliente, en donde finalmente ocurre una eliminación de agua. Bien, es preciso aclarar la diferencia entre este tipo de formación de enlace covalente con el anteriormente explicado, ya que son nombres similares. Pues el anteriormente explicado hace referencia específicamente a la unión de grupos funcionales a proteínas, mientras que este, que será el que se explicará a continuación, hace referencia a la unión de proteínas a proteínas. Por ejemplo, en la ubiquitinación se añade una proteína ubiquitina, llamada ubiquitina, a las proteínas dianas. Y en la sumohilación se añade la proteína miniatura a las proteínas dianas. Evidentemente, estos términos ahora serán mejor profundizados. Sumohilación es un proceso de cambios posttraduccionales en donde determinadas proteínas se unen covalentemente con un péptido llamado sumo similar a la ubiquitina. La sumohilación mantiene un equilibrio dinámico a través de la acción en conjunto de las enzimas que catalizan una conjugación de las proteasas específicas sumo, que rompen la unión covalente entre sumo y las proteínas sumohilizadas. Explicando ahora el proceso de la sumohilización, consiste en pegar una proteína que se llama sumo a otras proteínas. Las proteínas sumo primero deben ser activadas. Ellas tienen 2 glicinas seguidas por aminoácidos. Se activa una proteína E1 y hace que un cuerpo carboxilo de la última glicina se una a una cistina de un grupo sutilo de una proteína E1. En este se da para el caso de la UBA2 y AOC1, que son proteínas C173. Posteriormente, la proteína sumo es transferida a una cistina de una proteína E2. Luego, la proteína E2 y la VC9 reúnen una secuencia en la cual unos aminoácidos alifáticos se unen a la cadena ramificada como la leucina y la glicina. La proteína 2 y la proteína 3 hace que la proteína sumo sea transferida a la proteína 2 y a la proteína R target.
Otra modificación posttransduccional es la de la formación de enlaces covalentes. Se decidió hablar de la ADP ribosilación porque su contenido compete en nuestra carrera de microbiología, por lo que se habla y se trata acerca de bacterias. ADP ribosilación. La ADP ribosilación es una modificación posttransducional que implica la adición de uno o más grupos de ADP y ribosa. La ADP ribosilación está involucrada en el control de la metilación del DNA, protegiendo el DNA genómico de una hipermetilación. Se sugiere que la inhibición de la ADP ribosilación podría ser la responsable de la hipermetilación anómala de promotores de genes oncosupresores durante la tumorigénesis.